Buenos días, hermanitas. Continuamos con nuestro estudio. Estamos en el día martes y no podemos empezar sin antes darle gracias a Dios por su provisión diaria, por su amor y por tenernos acá reunidas aprendiendo más de Él. El tema que estamos viendo es Dios, el Espíritu, su plenitud, y el subtema que empezamos ayer era la definición de la plenitud del Espíritu Santo. Algunos como dos conceptos importantes que podemos recordar es que la plenitud del Espíritu se relaciona a la experiencia cristiana, al poder y al servicio. Además vimos que no es un asunto de adquirir más del Espíritu, sino más bien que el Espíritu de Dios vaya tomando posesión de cada una de nosotras. Y ahora continuamos diciendo que, por consiguiente, la plenitud del Espíritu se cumple en cada persona cuando ésta, o sea, la persona, está completamente rendido al Espíritu Santo, el cual mora en él, resultando en una condición espiritual en la cual el Espíritu Santo controla y dota de poder al individuo. Mientras que puede haber varios grados en la manifestación de la plenitud del Espíritu y grados en el poder divino, el pensamiento central en la plenitud es que el Espíritu de Dios es capaz de operar en y a través del individuo sin obstáculo, cumpliendo la voluntad perfecta de Dios para esa persona. El concepto de la plenitud del Espíritu es sacado a la luz en un número de referencias en el Nuevo Testamento. Es ilustrado preeminentemente en Jesucristo, quien, de acuerdo a Lucas 4:1, que nos dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Era continuamente lleno del Espíritu Santo. Juan el Bautista tuvo la experiencia excepcional de ser lleno del Espíritu desde que estaba en la matriz de su madre. Eso lo podemos ver en Lucas 1:15. Lucas 1:15, que dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Estos ejemplos están aún dentro del molde del Antiguo Testamento, en el cual la plenitud del Espíritu era una obra soberana de Dios que no estaba al alcance del individuo. Comenzando con el día de Pentecostés, sin embargo, toda la multitud fue llena con el Espíritu. En la iglesia primitiva, el Espíritu de Dios llenaba repetidamente a aquellos que buscaban la voluntad de Dios, como en el caso de Pedro, en Hechos 4:8. Hechos 4:8, que nos dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. El grupo de cristianos quienes oraban por valor y el poder de Dios
Eso lo vemos en Hechos 4:31 y Pablo después de su conversión en Hechos 9:17. Algunos se caracterizan por estar en un continuo estado de plenitud del Espíritu, como se ilustra en los primeros diáconos, Hechos 6:3, y Esteban el mártir, Hechos 7:55. Esteban 7:55 y Bernabé, Hechos 11:24. Pablo fue lleno con el Espíritu repetidas veces, Hechos 13:9. Y así lo fueron otros discípulos, Hechos 13:52. En cada caso, solamente los cristianos rendidos a Dios fueron llenados con el Espíritu. A los creyentes del Antiguo Testamento nunca se les ordenaba ser llenados con el Espíritu, aunque en algunas ocasiones fueron amonestados, como Zorobabel, que la obra del Señor se cumple, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. En la era presente, a cada cristiano se le ordena ser llenado con el Espíritu, como en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. El ser llenado con el Espíritu, así como el recibir la salvación por fe, no se cumple. Sin embargo, por esfuerzo humano, más bien es por permitir a Dios que cumpla su obra en la vida de nosotras. En la Escritura está claro que un cristiano puede ser genuinamente salvo sin ser llenado con el Espíritu y, por lo tanto, la plenitud del Espíritu no es una parte de la salvación misma. La plenitud del Espíritu también puede ser contrastada con la obra hecha de una vez y para siempre, que es cumplida en el creyente cuando éste es salvo. La plenitud del Espíritu, si bien puede ocurrir en el mundo la plenitud del Espíritu, si bien puede ocurrir cuando en el momento de la salvación ocurre una y otra vez en la vida de un cristiano consagrado, y debería ser una experiencia normal de la que los cristianos tuviesen una constante plenitud del Espíritu. El hecho de que la plenitud del Espíritu sea una experiencia repetitiva se hace notorio en el tiempo presente del mandamiento en Efesios 5:18 que acabamos de ver. Sed llenos del Espíritu. Traducido literalmente es manteneos siendo llenados por el Espíritu. En el texto se compara con un estado de intoxicación en el cual el vino afecta el cuerpo entero, incluyendo a la actividad mental y a la actividad física del cuerpo. La plenitud del Espíritu no es, por lo tanto, una experiencia que sucede una vez y para siempre. No está correcto llamarla una segunda obra de gracia, puesto que ocurre una y otra vez. Indudablemente, la experiencia de ser llenado con el Espíritu por primera vez es muy fuerte en la vida del cristiano y puede ser un hito que eleve la experiencia cristiana a un nuevo nivel. Sin embargo, el cristiano depende de Dios para la continua plenitud del Espíritu. Y ningún cristiano puede vivir en el poder espiritual de ayer.
de la naturaleza de la plenitud del Espíritu, puede concluirse que la amplia diferencia en la experiencia espiritual observada en cristianos y los varios grados de conformidad a la mente y voluntad de Dios puede ser atribuidos a la presencia o ausencia de la plenitud del Espíritu, en el que desea hacer la voluntad de Dios debe, por consiguiente, entrar por completo en el privilegio que Dios le ha dado al ser morada del Espíritu y tener la capacidad de rendir completamente su vida al Espíritu de Dios. El que desea hacer la voluntad de Dios debe, por consiguiente, entrar por completo en el privilegio que Dios le ha dado al ser morada del Espíritu y tener la capacidad de rendir completamente su vida al Espíritu. Hermanas, vamos a llegar hasta acá y siempre les voy a dejar unas preguntitas para que las contestemos, y si es su voluntad compartirlas en el chat, pues nos ayudará muchísimo. La primera pregunta es: ¿por qué es inexacto referirse a la plenitud del Espíritu como una obra de gracia? La voy a repetir. ¿Por qué es inexacto referirse a la plenitud del Espíritu como una segunda obra de gracia? Y la pregunta número 2 de este día es: ¿por qué es necesario rendirse a Dios para ser lleno con el Espíritu? La repito. ¿Por qué es necesario rendirse a Dios para ser lleno con el Espíritu? Gracias, hermanitas, y si Dios quiere, nos escuchamos mañana. Buenos días.